¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a analizar el tema de psicopatología de pareja y esto hace referencia a, pues quizá múltiples factores, como que es una enfermedad, quizá a una desorganización, quizá a retroalimentaciones negativas, si lo vemos desde el punto de vista sistémico, y si lo vemos desde el punto de vista estadístico, pues aquello que sale de lo normal dentro del círculo de la pareja. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, al igual que en otras sesiones, contenido multienfoque, es decir, vamos a analizar distintas temáticas de distintas teorías, distintos marcos teóricos para poder hacer un aprendizaje y un conocimiento estructurado desde múltiples enfoques, ¿vale? Desde múltiples flancos. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. A lo largo de esta sesión iremos analizando cómo se forma la pareja, el equilibrio patológico, la dinámica sistémica, que ya hemos analizado en algún punto y te vamos a retomar algunos aspectos, y vamos a entrar de lleno a un tema muy importante, que es el ciclo de la experiencia. Es una conceptualización gestáltica, pero que nos puede dar muchas formas de entender, pues, cómo se generan los bloqueos dentro de la dinámica en una pareja. ¿Vale? La evaluación de la relación y por último, pues cómo se debe plantear una estrategia adecuada de intervención. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar con la primera parte, cómo se conforma la pareja. Y aquí me gustaría que ahí en su espacio piensen, piensen cómo es su pareja perfecta, qué características debe tener, ¿sí? Tanto físicas, emocionales, quizá cognitivas, intelectuales, todo aquello que ustedes consideran como de gran valor para considerar a una persona como su pareja perfecta. Piénsenlo ahí un momento, traten de visualizarla, no lo razonen tanto, visualícenla nada más, cómo se conduce, cómo se expresa, de qué temas habla, cuáles son sus ademanes, qué altura tiene, cómo es su color de cabello, qué tipo de tez es. Ujú. Ok, ya que la visualizaron, me gustaría plantear que generalmente esta pareja perfecta que idealizamos es justamente un ideal y quizá ese ideal es inalcanzable. La formación de la pareja es el inicio de una patología, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando las parejas se conforman de acuerdo justamente a ideales, estamos hablando que esos ideales son inalcanzables y en este momento es cuando empezamos a demandar y a esperar en la otra persona que cumpla una función psíquica dentro de nosotros. Es decir, quizá el individuo a partir de algunas carencias empieza a pensar que su pareja debería ser pues tranquila, debería ser una persona amistosa, una persona que sepa cocinar, una persona que sea hábil emocionalmente, que sepa hablar, que tenga muchos temas de conversación. Pero justamente cuando este planteamiento procede de una idealización, esta idealización está nutrida de muchos elementos de nuestras primeras relaciones objetales que son perdidas en algún momento. Es decir, y aquí vamos a entrar justamente a las relaciones con el objeto. Ya hemos hablado justamente cómo nuestras primeras relaciones con nuestros primeros objetos determinan o más bien influyen en gran medida, en algunos casos determinan y en algunos casos influyen en gran medida los tipos de relaciones que vamos a entablar con las demás personas, independientemente si son parejas sentimentales o simplemente son compañeros de trabajo, pero van a establecer el tipo de relación que vamos a coordinar con ellos. Entonces, estas relaciones objetales iniciales son relaciones que en algún momento se perdieron y la pérdida de nuestros primeros objetos involucra hasta cierto punto un duelo, involucra un trauma que nos va a permitir más adelante continuar buscando estos primeros relaciones objetales. Entonces, cuando nuestra idealización de una pareja procede justamente de nuestros objetos perdidos, esa idealización se vuelve inalcanzable, ¿sí?
Entonces, bajo esta mirada, cuando establecemos nuestras relaciones de pareja con la mirada de las pérdidas que hemos tenido, estamos hablando justamente que nunca vamos a alcanzar una satisfacción plena en la interacción con nuestra pareja sentimental. Y eso justamente es el inicio de una patología, de una psicopatología en la dinámica entre los miembros de una pareja, ¿sí? Entonces, nuestras relaciones objetales van a ser mucha influencia, van a ser de mucha influencia para el establecimiento de nuestras relaciones idealizadas, ¿sí? Porque esas idealizaciones van a ser inalcanzables. Nunca vamos a alcanzar ese ideal que estamos buscando en una pareja, simplemente porque nunca vamos a encontrar una persona que sea completamente adecuada a ese perfil que se está buscando. Quizás sí, quizás sí, y la persona tenga mucha suerte, pero justamente en el desarrollo de ese encuentro perfecto, se va a dar cuenta que hay ciertos parámetros que no concuerdan con esas relaciones perdidas con el objeto, con esas idealizaciones, y entonces va a empezar a ver algo insatisfecho, porque en realidad lo que hemos perdido nunca lo vamos a volver a alcanzar porque ya se quedó ahí atrás, ¿sí? Entonces, bajo esa mirada, siempre va a haber una sensación de que no hemos alcanzado plenamente esta relación objetal perfecta, ¿sí? Entonces, cuando es así, por supuesto que nunca vamos a estar satisfechos, ¿sale? Y así es como justamente elegimos en gran medida nuestras parejas a partir de esas idealizaciones y que a final de cuentas pues nunca van a ser satisfechas. Y aquí justamente les estoy planteando una pequeña gráfica de cómo es que elegimos parejas. Nosotros tenemos lo que yo llamo el universo psíquico y este universo psíquico está cargado de recuerdos, de necesidades, de vacíos, de intereses, de deseos, etcétera, 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 ¿sí? Y todo ese universo psíquico va a desencadenar que nosotros tengamos a su vez una estructura psíquica conformada. Hagamos de cuenta que ese universo psíquico, bueno, más bien que todos esos elementos del universo psíquico va a desencadenar justamente un universo que va a buscar atraer elementos que concuerden con ese universo, ¿sí? Si ponemos en ejemplo de una astrofísica, estamos hablando, por ejemplo, que las sustancias químicas que habitan nuestro universo, pues va a ser completamente discordante con las sustancias químicas que hay en otro universo. Entonces, cuando un miembro de este universo va al otro que no concuerda con el nuestro, pues va a perecer. El caso específico, por ejemplo, con los hoyos negros, ¿no? Los hoyos negros están tan cargados de presión que si una persona, una nave espacial o una estrella y entra a este hoyo negro, pues se va a destruir, ¿sí? Entonces buscamos generalmente elementos similares o aspectos de otros universos que concuerdan con el nuestro, ¿sí? Y a su vez entonces, este nuevo universo, que en este caso le estaremos llamando una persona, o si estamos hablando en términos psicoanalíticos, un objeto, ¿sí? Vamos a encontrar una pareja basada en ese tipo de planteamientos y va a cumplir una función, ¿sí? Y esta persona, este otro universo, va a ser el repositorio de nuestro universo psíquico, pero a su vez, y esto es la maravillosa dinámica sistémica, a su vez, la otra persona va a depositar en nosotros, ¿sí? Su propio universo psíquico. Entonces, cuando Sigmund Freud hablaba justamente de la dependencia y de la codependencia, y los teóricos del psicoanálisis volvieron a plantearlo una y otra vez porque lo visualizaban en todas las dinámicas humanas, hablaban justamente de esta integración de los universos, de los elementos que cada uno de los universos tiene. Y esta integración provoca que muchos elementos no concuerden, ¿sí? Plenamente. Si bien tienen ciertas características, ciertos elementos van a discordar con lo que esperamos. Y es lo que justamente vamos a analizar en un momento, cómo es que el individuo genera ciertas acciones para evitar que este otro individuo, este otro universo, se genere este desacuerdo entre él y la otra persona. Pero bueno, hagamos de cuenta, hagamos el supuesto de que los universos se acoplaron perfectamente. Entonces, estamos hablando que entre las dos entidades
a partir de carencias, de características psíquicas, de reminiscencias familiares, se coordinaron perfectamente, se complementaron de tal manera que se genera la dependencia. Y aquí es donde generalmente yo siempre planteo una frase que les digo a los terapeutas y a los consultantes. Cuando una persona, o más bien cuando una relación de pareja se basa o trata de llenarla en gran cantidad vacíos de los universos, es que ese amor en realidad no es tan auténtico. Entre menos funciones y entre menos vacíos suplamos de la otra persona, estamos hablando que el amor es más auténtico, ¿sí? Porque entonces ya se establece a partir de decisiones, se establece a partir de, pues, de elementos conscientes, podríamos decirlo, de elecciones conscientes y no por mecanismos inconscientes, y no por vacíos existenciales, y no por vacíos de las reminiscencias familiares, y no por acomodamientos o acostumbramientos, o incluso, como se establece en muchas otras parejas, por necesidades de salir de los círculos anteriores. ¿Sí? Entonces, entre menos vacíos y entre menos funciones suplamos de la otra persona, más auténtico va a ser nuestro amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de todo este mecanismo de supuesta acomodación a partir de nuestros vacíos existenciales, siempre va a desencadenarse la desilusión. ¿Sí? Porque esta desilusión es el rompimiento de la idealización del objeto. Y aquí aparece una angustia por la pérdida del repositorio. Hagamos de cuenta que nosotros encontramos a una persona que concuerda perfectamente con nuestros vacíos existenciales. ¿Sí? Nuestro consultante encontró a una persona que concuerda perfectamente con sus vacíos existenciales. ¿Vale? Pero en el transcurso de su dinámica se va dando cuenta que en realidad no lo satisface por completo, o quizás sí lo satisface por completo, y ahí es justamente donde entra el choque. ¿Cuántas veces no hemos entablado relaciones justamente entre los dos miembros de la pareja que uno dice, no, pues es que sí es perfecta, pero aparece la mamá, aparece el papá, aparece la tía, el abuelo, quien sea, y está desestructurando? Y entonces aparecen estas ideas justamente de que la otra persona no es lo suficientemente para poder satisfacer las demandas del hijo querido, de la niña querida, ¿sí? Entonces justamente aparece ese tipo de quiebres, ¿sí? En donde el acoplamiento realmente es ilusorio, porque realmente nunca la persona va a estar satisfecha porque siempre va a estar buscando los objetos perdidos. Entonces, en este mismo planteamiento, las parejas justamente que empiezan a establecer una dinámica más profunda y se conocen a mayor detalle, se van dando cuenta que realmente no es lo que estaban buscando y empiezan a tener conflictos. Pero justamente en ese momento donde se dan cuenta que ya no están siendo lo que esperaban, hay un rompimiento de la idealización de ese objeto. Si yo idealizaba a mi pareja como perfecta, de que me iba a ayudar en todo lo que yo hiciera, de que me iba a complementar mis arranques de ira, como muchas veces se plantea, que me iba a controlar mis ingresos, que me iba yo a entregar completamente de corazón porque nos íbamos a amar completamente. Si estamos viendo que eso no se cumple, aparece este quiebre con la idealización y aparece en nuestra cabeza, ¿sí? Un temor, una angustia por la pérdida de ese repositorio de nuestro universo. Y el consultante empieza, no, hombre, ¿cómo voy a perderla si ella era mi amor, si ella iba a ser mi todo, si íbamos a estar juntos por siempre? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué está pasando? Empieza la angustia por la pérdida del repositorio. Y entonces, en ese afán de no perder a su idealización, para empezar la idealización, porque incluso ni siquiera la persona, es más que nada la idealización. En ese afán de no perder esa idealización, se empiezan a generar ciertas pautas, ciertos mecanismos inconscientes para evitar la pérdida, ¿sí? El sujeto elige a la pareja en relación a su propio yo. Al perder su objeto se pierde a sí mismo y entonces estamos hablando que cuando hay un quiebre de las relaciones de pareja, hay un duelo. Y esto justamente nos había planteado Igor Caruso en este texto tan famoso que es La separación de los amantes, cuando nos dice, en el otro el individuo se identifica. ¿Y quién quiere perderse? ¿Sí? ¿Quién quiere desprenderse de sí mismo? Nadie. Y por lo tanto, la separación de los amantes involucra un duelo.
¿sale? Y por lo tanto, comienzan a aparecer estrategias para evitar el abandono de la idealización. Ya ni siquiera la persona, sino la idealización, porque incluso la pareja, dentro de estos dos, en la combinación de estos dos universos psíquicos, se empiezan a vincular, a codepender tan fuerte que ni siquiera se pueden separar físicamente. Pero en esa no separación física aparece la angustia de que esta persona con la que, para empezar, no me puedo separar físicamente, se rompa mi idealización, se rompa esta idealización que yo tenía respecto a ella. Entonces empiezan a aparecer mecanismos justamente para evitar ese abandono. Y estos son los mecanismos que aparecen. Primero, bueno, para empezar, estos mecanismos tienen la intención de mantener la idea de que el objeto sigue siendo bueno para la persona. ¿Sale? Y aquí aparece entonces la separación del objeto, la agresión a terceros y la pedagogía al objeto. En la separación del objeto, estamos teniendo frases como en el fondo es bueno, no es malo, así es su carácter, ¿sí? En esta separación del objeto, el individuo dice, no, pues es que justamente se debe a que algo está pasando en su ambiente, o bueno, así lo plantea, ¿no? Algo está pasando en su lugar de trabajo, le fue mal en su día y está llegando aquí y me está gritando, pero no es que no me quiera, no es que sea así, sino que su trabajo lo desestabiliza, ¿vale? Estamos separando al objeto de la característica mala que no concuerda con nuestra idealización. En nuestra idealización, o en la del consultante, va a aparecer la idea de que la pareja es perfecta, de que es amorosa, de que es tranquila, porque vamos a plantear un supuesto, ¿eh? No es la realidad siempre, es un supuesto, es un ejemplo. Pongámoslo así, de que la persona eligió a su pareja porque se parecía mucho a las características de la emotividad del padre, ¿sí? Entonces, a partir de esta reminiscencia familiar, de la forma en que su papá se conducía con su mamá y que la característica física de esta persona se parece a la del propio padre, entonces asoció que esta característica física tiene que ver o estar directamente relacionada a una característica de emotividad tranquila, pues lo eligió de esa forma. Pero cuando el objeto, perdón, cuando el objeto llega y empieza siendo agresivo, empieza a pegar, a golpear, a no tomar en cuenta lo que dice la persona, la pareja, entonces la pareja empieza en este mecanismo de decir, no, espérate, no es que sea así, él es perfecto, él es emotivo, tranquilo, él me ama, él me quiere, ¿sí? Entonces, no es él, ¿sí? Entonces, ese mecanismo de decir no es él, es el mecanismo que se establece para evitar la idealización del objeto. Y entonces dicen, no, no es él. Y separamos al objeto de la característica que no nos gusta, de la característica que rompe con la idealización del objeto. Y entonces decimos, no, no es él, es el trabajo que tiene, que lo está haciendo agresivo porque él me ama, él me estima, él me valora, ¿sí? Entonces, pero en realidad, pues realmente el sujeto es así, el objeto es así, ¿sí? La persona es de esa forma. Entonces, pues, solamente el consultante lo está planteando de esa forma para evitar el rompimiento o el quiebre de la idealización que trae, ¿vale? Ese es el primer mecanismo. Ahora tenemos otro, la agresión a terceros, ¿no? Es que los niños lo desesperan, no es que sus compañeros lo inducen a beber, no es que su familia siempre está metida, no es que su ex esposa lo está molestando, ¿no? Entonces, la agresión a terceros es muy similar a la separación del objeto, pero en la separación del objeto es general, no importa qué sea. Puede ser el trabajo, puede ser el mal día que tuvo, puede ser la situación económica del país, o sea, lo que sea. Pero en la agresión a terceros es específica hacia alguien. ¿Sí? No, pues es que son los niños, compañeros, su familia, su ex esposa. ¿Vale? Entonces estamos agrediendo, no, pues es que él es el culpable de su conducta. Él no es así, sino que esta otra persona lo está volviendo de esta forma. ¿Vale? Entonces, justamente eso vuelve a aterrizar al no quiebre con la idealización que la persona trae. ¿Mm? Y por último, la pedagogía al objeto. La pedagogía del objeto no tiene otra intención más que decirle al consultante, más que decirle a su pareja, oye, mira, si haces esto, va a pasar esto, y, oye, si no haces esto, puede que suceda esto, pero con el afán de controlar, ¿sí? Con el afán de educar
y de moldear a la persona a mis propias necesidades objetales, ¿sí? A mis propias necesidades idealizantes. No, pues es que se está separando de lo que yo pienso que es una persona ideal. Por ejemplo, la mujer, ¿no? No, pues es que debe estar en casa cocinando, ¿no? Y de repente estamos viendo que se va de fiesta, de repente vamos que sale con sus amigos, con sus amigas, ¿no? Y entonces vemos que se va, pues, y regresa tarde. Entonces, para evitar el quiebre de esta idealización y decir, no, la mujer está en casa, y podemos hacer una combinación, ¿no? Es que ellos los están induciendo, ¿no? Es que sus amigos lo están induciendo, estamos estableciendo una agresión a terceros. Pero aparte, el individuo puede empezar a educar a la persona y decir, mira, si sigues saliendo a esas horas de la noche, te puede pasar algo. No, es que si sales vestida de esa forma, te puede pasar algo. No, pues es que no confío en esas personas, confío en ti, pero no confío en ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en los consultantes? Confío en ti, pero no confío en ellos, entonces ten cuidado. Entonces empieza el individuo a educar a la otra persona, a su pareja, con el afán justamente de controlar y de moldearla a las necesidades psíquicas del individuo. ¿Cuántas veces no hemos encontrado, principalmente, bueno, hemos encontrado de las dos partes, ¿no? Tanto hombres y mujeres, que cuando tienen una pareja en particular cambian completamente. Entonces, si antes te hablaban de cuates, de compas, de repente vemos que se aísla, que ya no va con sus amigos, de repente vemos que ya es huraño, que ya es tacaño, tacaña, ¿sí? Justamente por todo este planteamiento de la pedagogización al objeto. ¿Cuándo podemos justamente identificar que un familiar está siendo, pues, agredida en este sentido? Pues justamente cuando vemos un cambio muy notorio cuando está con una persona y cuando no está con la otra persona, ¿sí? Con su pareja. Entonces hay que ser muy perspicaces justamente cuando esté sucediendo esto. ¿Para qué? Para fortalecer los mecanismos psíquicos de los consultantes, ¿sí? Y establecer bien las barreras para que la persona pueda definir qué sí entra a su estructura psíquica y qué no entra a la estructura psíquica. Me parece que en este punto, de igual forma, el trabajo con la autoestima es fundamental, ¿vale? Y bueno, si vamos a un aspecto más profundo, si quieren trabajar a niveles más profundos, pues el trabajo con las propias familias de origen, los duelos que no resolvieron con ellos, las despedidas que no se establecieron, los conflictos que no se resolvieron con sus familias de origen, ¿vale? Porque tal como veremos más adelante cuando hablemos ciclo de la experiencia, todo eso propicia que los ciclos no se cierren y que volvamos a intentar abrirlos en otros, pero al final de cuentas van a ser fútiles porque no sabemos cómo cerrar los ciclos. Pero bueno, eso lo veremos en un momento, ¿vale? Entonces, tenemos tres estrategias que el individuo utiliza para evitar el quiebre con la idealización de su objeto, para evitar esta idealización que tiene en relación a qué es una buena esposa, a qué es un buen esposo, ¿sí? Derivado de una propia historia familiar, por supuesto, y de ciertos eventos históricos del individuo, ¿no? Y bueno, a este punto podríamos incluso también establecer la gran influencia que tienen los medios de comunicación para el establecimiento de una idea de lo que es ser una pareja, ¿sale? Los medios de comunicación, estamos hablando de los mecanismos de musicales, estamos hablando de las estrategias de marketing, todo eso que la sociedad tiene y que deja ciertos elementos, ciertas estructuras en las personas y que integran todas las figuras, no solamente lo que es ser pareja, sino también lo que es ser madre, lo que es ser padre, lo que es ser un buen hermano, lo que es ser un buen cristiano, lo que es ser un buen judío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces, pues esos son los tres mecanismos, ¿sale? Ahora, todos los individuos en una relación de pareja tienen un ciclo de amor. Y ese ciclo de amor empieza con la idealización. Absolutamente todos comenzamos con este planteamiento de la idealización. ¿Qué va a ser la idealización? Pues que me va a dar amor, que me va a dar cariño, que me va a dar solvencia económica, que me va a dar estima social, que me va a dar un posicionamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. No importa cuál sea, pero plantea una idealización. Y es lo normal que esa idealización termine en una desilusión. Es lo normal, ¿sí? Es lo adecuado incluso. Si no termina en una desilusión, más allá adelante tenemos personas que idealizaron tanto a una pareja que en sus demás
relaciones sentimentales posteriores están buscando una y otra vez esa idealización con una pareja anterior, porque no llegaron a la desilusión. Pongamos el ejemplo, una persona que empezó a entablar un flirteo con alguna otra persona y de repente se visualizaba con ella, con él, que paseaban por el parque, que se amaban, que se casaban, que tenían hijos y que se iban a vivir, no sé, a un lugar muy hermoso, ¿no? A un pueblito quizá. Entonces pasa que la persona pues se va del lugar y pues no se llega a ese establecimiento de la pareja. Entonces, al no llegar a ese establecimiento de la pareja, no aterrizan a la desilusión. Esto también aterriza o responde también a parámetros completamente neurofisiológicos. Estamos hablando de las sustancias químicas que producen el amor. ¿Cuáles son? Pues las endorfinas, ¿sí? Incluso las serotoninas, que producen justamente esta sensación de placer cuando estamos entablando este flirteo inicial, a lo que le llamamos el enamoramiento. Y que después del enamoramiento, después de los aproximadamente los 6 meses, viene ese declive de esas sustancias químicas, justamente que produce que el enamoramiento comience a desaparecer y es cuando empezamos a ver a las personas tal y como son. Y es en ese momento cuando se plantea la desilusión. Si la persona no llegó a ese planteamiento de la desilusión, lo más probable es que volvamos a tener un montón de idealizaciones respecto a esa pareja, ¿sí? Pero que proceden justamente de parámetros pues, que no son reales, porque están zanjados en una idealización pues impertinente, derivadas de una pérdida de objeto inicial, ¿no? Como ya hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando no aparece la desilusión, tendremos entonces personas enamoradas eternamente de un individuo inalcanzable. Y es algo que justamente Platón planteaba como pues estos amores inalcanzables, ¿no? El amor platónico. ¿Está bien? Ahora, les traigo aquí un ciclo el ciclo de la desilusión de carácter patológico. En este aparece la desilusión, ¿vale? Pero entonces aparece la necesidad del individuo porque algo cambie, aparece el deseo de que cambie algo en la otra persona o en la relación de pareja. Y entonces el individuo llega a otra fase en donde está esperando ese cambio. Pero después, al ver que no aparece ese cambio, viene la etapa del agotamiento. Entonces decimos, bueno, ya no va a cambiar, pues ni modo, ¿no? Y aparece una renuncia, ¿vale? Y en esta renuncia, pues vuelve a aparecer otra desilusión. Y este mismo ciclo puede aparecer con una sola persona, ¿sí? Pero también puede aparecer con múltiples personas, ¿ok? Ahora, esto va a ser mejor entendible cuando hablemos del círculo no patológico. ¿Por qué? Porque cuando aparece la desilusión, que se genera una resignificación del objeto, una resignificación de la relación de pareja. Y cuando aparece esta resignificación, entonces se reestructura cognitivamente la persona, algo que no aparece en el círculo patológico de la desilusión. En el círculo patológico de la desilusión únicamente aparece el deseo de que algo cambie, pero lo estamos esperando. En realidad no estamos desestructurando nuestra cabeza y decir, pues no va a cambiar, pues entonces yo cambio o mejoro mis búsquedas de parejas, o mejoro las características que busco en una pareja, o etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier estrategia que se puede implementar. Entonces, a eso le llamamos una resignificación y a su vez va a desencadenar una reestructuración cognitiva de sus propios vacíos, de sus propias idealizaciones, de sus propias búsquedas de pareja, que va a determinar un cambio conductual. Es decir, ya no va a entablar una relación de pareja basada en una idealización que no se cumplió. Va a entender que esa idealización, pues quizá no se cumpla, pero que puede desarrollar un gusto por otra estructura psíquica. Por ejemplo, si la persona tiene en su idealización personas que quizá son atléticas, ¿no? Pero la persona en su experiencia, ¿eh? Estamos viendo que esa persona atlética pues llegan a ser muy agresivos, muy poco sensibles. Entonces digo, bueno, ¿qué tal si mejor cambio y también puedo buscar personas que puedan ser no tan atléticos, que puedan ser más delgados? A eso le llamamos una reestructuración cognitiva, una resignificación. Es algo que no pasa en el ciclo de desilusión patológico, porque en la de desilusión le decimos, bueno, el,
El individuo atlético es agresivo, ¿no? No es tan sentimental como yo esperaba, pero es probable que pase algo para que cambie, ¿no? O sea, puede pasar que mi pareja cambie en este planteamiento de ser más sensible, de ser más emotivo, ¿sale? De expresar más su cariño, y estoy esperando y esperando y esperando y esperando, ¿sí? Y en algún momento me voy a agotar y renuncio, pero no hubo la desestructuración cognitiva, no hubo la reestructuración cognitiva, entonces vuelvo a caer en el mismo planteamiento de la desilusión, ¿sí? Porque me vuelvo a enamorar de otro sujeto atlético, ¿sí? Porque estoy esperando que este hombre sea atlético y que sea a la vez sensible, pero otra vez me vuelvo a desilusionar y vuelve a aparecer este deseo de que algo cambie y otra vez vuelvo a plantear otra vez esta renuncia y quizás si no planteamos una reestructuración cognitiva, voy a volver a una desilusión y a otra vez a esperar de que algo cambie. Algo que no va a pasar en el ciclo de desilusión no patológico, porque aquí estamos haciendo algo dentro de nuestra estructura psíquica que ya no estamos esperando que el otro cambie, sino que ahora nosotros somos los que podemos cambiar. Y ahora en lugar de buscar un individuo atlético, puedo buscar una persona igual sensible, más delgada, quizá no importa que no sea atlético, pero tiene otras características que también pueden complementar mi estructura psíquica, ¿vale? Y aquí es donde ya aparece el enamoramiento y se establece una nueva interacción de pareja. Pero el ciclo de desilusión nos dice algo muy importante, que la desilusión va a aparecer siempre, ¿sí? Siempre va a aparecer la desilusión. Y va a depender de cómo aparece, cómo se va a generar, si es patológico o no patológico. En lo no patológico, ante la desilusión, hay una resignificación, ¿vale? Y hay un cambio conductual. Mientras que en el patológico únicamente estamos esperando que el otro cambie para que satisfaga nuestras necesidades idealizantes, ¿vale? Ok. Ok, bueno, aterrizamos otra vez un poco a la dinámica sistémica, ¿vale? Recordemos que la dinámica sistémica está basado en pautas de retroalimentación con el otro, ¿sí? Y si bien lo que hemos estado analizando tiene un carácter completamente psicoanalítico, estamos hablando de objetos, de desilusiones, de mecanismos inconscientes, esto sería incompleto si no aterrizamos a su vez a las retroalimentaciones de tipo social. Es decir, no todo en el ser humano es biología, ¿sí? No todo en el ser humano son mecanismos fisiológicos, pero tampoco todo es recurso inconsciente. Hay una parte en la que lo inconsciente trasciende esas barreras y se va justamente a la retroalimentación social. Y ahí es donde aparecen las reestructuraciones cognitivas, ¿sí? Porque si el individuo fuera únicamente mecanismo inconsciente, no podría por nada resignificar, no podría explicarse absolutamente nada de lo que nos dice la terapia cognitivo-conductual, de lo que nos dice la terapia racional emotiva, ¿sí? No podría aparecer nada de eso. Por ello es que esos mecanismos cognitivos se dan únicamente en el aire justamente del planteamiento sistémico, de las retroalimentaciones que se dan a nivel sistémico. Sin todas esas retroalimentaciones sistémicas, esas reestructuraciones cognitivas no fueran posibles. Únicamente se quedaría en vacíos inconscientes, incapaces de movilizarse. Incluso la labor del propio psicoanalista es una pauta de retroalimentación social y es justamente uno de los mecanismos adicionales por lo cual el psicoanálisis funciona, ¿sí? Aunque el psicoanálisis llegue a descartarlo en algunos modelos teóricos psicoanalíticos, ¿sí? Entonces, justamente tal y como nos enseñaba la antropología en su tiempo, el hecho de que el individuo estuviera presente dentro del grupo al que se esté estudiando, es decir, que las pautas se van a modificar, ya no va a ser una observación completamente pura por la presencia de ese individuo. Sí, lo mismo pasa en el proceso psicoterapéutico, ¿vale? Y justamente pues en las distintas retroalimentaciones cognitivas, ¿vale? Bueno. Y ahora, después de este planteamiento sistémico, que hay que volverlo a retomar, que hay que tomar la escalada teórica que vimos en algún punto de inconsciente, después sistémico, después sociedad, ¿sí? Entre ese intermedio, entre lo inconsciente, o perdón, entre lo sistémico y la sociedad, están los ciclos de la experiencia.
y que están cargadas en alguna medida también de procesos inconscientes, ¿sí?, del propio individuo. ¿Qué es el ciclo de la experiencia? Muy sencillo, es un proceso fisiológico por la cual tratamos de explicar las formas por las cuales los organismos, los distintos organismos, van satisfaciendo sus necesidades, ¿sí? Y esto incluye a la percepción, incluye la aceptación de lo que existe en relación con el ambiente y que está orientado hacia la homeostasis del organismo. En el modelo gestáltico, de igual forma, estamos hablando también de homeostasis, algo que también estamos hablando en el modelo sistémico, la homeostasis del sistema familiar, ¿sí? En este caso, el modelo gestáltico nos habla justamente de la homeostasis del organismo, del propio individuo. Entonces, el ciclo de la experiencia, si bien podría llegar a explicar pautas en la pareja entre ambos, principalmente se basa en mecanismos propios, en mecanismos individuales, ¿sí? Nos explica más que nada lo de un solo organismo, ¿ok? Y en este planteamiento vamos a trabajar el modelo de Salama. Me parece que en lo personal es el que más me gusta, incluso más que los gestaltistas originales, porque creo que explica a mayor detalle cada una de las etapas por las cuales vamos satisfaciendo nuestras necesidades, ¿no? En este modelo de Salama tenemos dos partes. Tenemos la parte superior y la parte inferior. La parte superior aterriza únicamente a lo que hay dentro, a los mecanismos internos. Y la parte de abajo ya traspasa a lo que hay en el exterior del individuo. ¿Bien? Primero, estamos en una fase de reposo. Ahorita quizá estamos sentados, estamos analizando esta sesión, ¿sí? Y estamos en una fase de reposo. ¿Por qué? Porque entonces aparece una fase de sensación, en donde quizá aparece un rugido en el estómago, un movimiento intestinal que nos dice, a ver, hay algo ahí, ¿sí? ¿Qué está pasando? Nos preguntamos y empezamos a formar la figura y decimos, ah, creo que tengo hambre, ¿sí? Formamos la figura, le damos un nombre a esa necesidad y entonces viene la movilización y decimos, ¿qué puedo hacer para satisfacer esta hambre? Y entonces nos preguntamos, observamos a nuestro alrededor, vemos la cocina, ¿sí? Y recordamos, ah, ayer compré un pan, ¿no? Entonces puedo ir y levantarme y ir por el pan y comérmelo, ¿vale? Pero estamos en la fase de movilización. Todo esto, estos cuatro puntos, estas cuatro etapas, están internas, están dentro de nosotros. Todavía no hacemos algo para satisfacer la necesidad, sino que aparece ya cuando viene la fase de acción, es cuando ya viene lo externo. Entonces ya nos levantamos, me dirijo hacia la cocina y voy y tomo el pan y establezco un precontacto cuando tomo el pan con las manos. Todavía no es un contacto real porque no satisfago mi necesidad. ¿Sí? Todavía no me lo llevo a la boca. Y es cuando me lo llevo a la boca y empiezo a masticar, e incluso cuando ya trago, cuando ya establezco realmente un contacto, cuando ya estoy haciendo algo para satisfacer esa necesidad. ¿Vale? Satisfago mi necesidad y viene el post-contacto. ¿Vale? Y del post-contacto viene la etapa de reposo. ¿Vale? Otra vez más. Es un ciclo porque nunca vamos a terminar, nunca va a suceder este fin a menos pues que estemos muertos. ¿Vale? Cuando estamos muertos, pues ya no volvemos a tener hambre y es cuando podemos decir que el ciclo se rompe por completo. Entonces, al ser un ciclo, pues es interminable. Siempre vamos a sentir hambre, siempre vamos a tener esa necesidad. ¿Vale? Pero bueno, así como estamos hablando de una necesidad fisiológica, también podemos explicar necesidades sentimentales, ¿vale? Necesidades emocionales. Incluso yo me aventuraría a decir, a partir del modelo de Salama, que incluso hasta necesidades sociales, ¿vale? Bueno, ahora, cada una de estas etapas tiene un tipo de bloqueo, que es justamente de donde son las fuentes de los conflictos en pareja, ¿sí? A pesar de que esto nos está hablando de un modelo individual, de un modelo organísmico, no, a partir de este modelo podemos explicar los conflictos que surgen en la integración con dos entes, con dos entidades, con dos organismos, porque cada uno de ellos tiene un bloqueo en particular, un bloqueo que les permite hacer algo o que no les permite hacer alguna otra cosa. Y eso va a generar conflictos cuando uno le esté demandando
una necesidad y el otro no la pueda surtir por un bloqueo que él mismo tiene, ¿sí? Entonces, cada una de estas etapas del modelo de Salama tiene un bloqueo. En la etapa del reposo tenemos la postergación. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle. En la etapa de la sensación tenemos justamente a la desensibilización. En la etapa de la formación de la figura, aquí tenemos la proyección. En la etapa de la movilización tenemos la introyección. En la etapa de acción tenemos la retroflexión. En la etapa ya del precontacto tenemos la deflexión. En la etapa del contacto tenemos la confluencia. En la etapa del postcontacto tendremos la fijación. ¿Vale? Vamos a explicar a detalle cada uno de estos. Miren, en el reposo, que es el punto de inicio de las experiencias, ¿vale? No hay ninguna sensación, ¿vale? Y la postergación, y perdón, el bloqueo aquí es la postergación, que recordemos que este reposo viene de un postcontacto, ¿vale? De ahí atrás, de que ya pude satisfacer mi necesidad y que estoy en un postcontacto, es cuando digo, ah, qué sabroso estuvo ese pan, ¿no? Cosas de ese tipo. O cuando decimos, o cuando expresamos la satisfacción que acabamos de satisfacer, ¿no? Por así decirlo. ¿Ok? Bueno, entonces recordemos que el reposo viene del postcontacto. Entonces, del postcontacto, ¿sí? Cuando no aterrizamos al reposo, estamos hablando de una postergación de este reposo. Y son personas justamente que estamos hablando que son comedoras compulsivas, por ejemplo. De repente está comiendo algo, no pasan ni 5 minutos y ya están volviendo a comer otra cosa y están come, 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 come. ¿Sale? Planteemos esto también en el sentido emocional, ¿sí? La emotividad. Hay gente que necesita a cada rato, una y otra vez, tener esta recepción de emotividad, esta recepción de cariño, ¿vale? Entonces quieren estar constantemente con su pareja y no pueden satisfacer, no pueden establecer este post-contacto, ¿sí? Y no pueden aterrizar al reposo, ¿vale? Y están postergando este reposo. Entonces, bajo este planteamiento hay una interrupción del cierre de la gestalt. ¿Mm? Ya en la etapa de la sensación, aquí surge en la zona interna cuando el organismo siente algo que todavía no conoce o que no la define claro, ¿sale? No se forma la figura todavía. Y aquí el bloqueo que aparece es la desensibilización, es un bloqueo de la sensibilidad. ¿Y cuántas veces no hemos encontrado parejas, una persona en particular, que evita el contacto con sus sentimientos hacia la otra persona? Y entonces la otra persona le está demandando algo, ¿sí? Que le exprese o que sienta incluso, así lo vamos a encontrar, que sienta algo hacia su pareja. Y la otra persona, no, pues es que no lo siento, o sea, sí te aprecio, pero no siento el amor, ¿sí? Está desensibilizado, ¿vale? Hay un bloqueo de esa sensibilidad, ¿vale? Ahora, la formación de la figura. Aquí la sensación se convierte ya, bueno, ya aparece este amor, este cariño, este hambre, ¿sí? Pero el bloqueo aquí es la proyección, ¿sale? Porque aquí no hay una claridad de la figura. La proyección, recordemos que es un concepto tomado de psicoanálisis y tiene el mismo sentido aquí. La proyección es lo que se está proyectando en el otro, ¿sí? Es decir, no, pues es que tú deberías ser más cariñosa conmigo, ¿m? Dice un miembro de la pareja. Tú deberías ser más cariñoso o cariñosa conmigo. Tú deberías, tú deberías. Esa es una proyección porque la persona no está haciendo contacto con lo que ella cree que necesita, ¿sí? Con lo que necesita realmente, sino que se lo está proyectando al otro. Tú necesitas ser más cariñoso conmigo, en lugar de decir, yo necesito ser más cariñoso contigo, o incluso yo necesito ser más cariñoso conmigo mismo. ¿Mm? Entonces se lo estamos depositando al otro, no estamos formando la figura dentro de nosotros, la estamos exteriorizando, cuando en realidad es una etapa nuestra, interna. ¿Sí? Ahora, la movilización de la energía. Aquí se reúne, bueno, ya formamos la figura y aparece ya la movilización de qué es lo que podríamos hacer para satisfacer esa necesidad, ¿vale? Se reúne la energía necesaria para llevar a cabo lo que la necesidad demanda. Es decir, estoy reuniendo todas las estrategias que yo puedo para satisfacer esa necesidad de amor, de cariño, de sexo, ¿sí? De hambre, de lo que sea. ¿Sí? Y aquí el bloqueo es la introyección.
y es la presencia del deber o el tener que no corresponden a los deseos del yo. No, pues es que una persona, y aquí se me viene todo lo que dice la sociedad, ¿no? No, pues es que una persona debe entregarse completamente cuando ama a la otra persona, ¿no? Una persona debe ser recatado cuando ama a la otra persona. Una persona debe ser sumiso, sumisa cuando ama a la otra persona. ¿Vale? Entonces tenemos muchos introyectos que provienen tanto de la familia como de la sociedad, tanto de los planteamientos culturales que hay alrededor de este mundo. ¿Sí? Entonces aquí aparecen los deber ser que no dejan florecer a las verdaderas necesidades del consultante. No, pues yo cuando amo, yo quiero ser así. Yo cuando estimo, quiero expresarlo de esta forma. Porque aparece la voz, el eco, que dice, no puedes expresar de esta forma porque se van a aprovechar de ti. ¿Sí? O mira cómo te vas a ver, ¿sí? Cosas de ese tipo. Entonces, vienen las introyecciones que se activan cuando se siente la necesidad, se busca movilizar la energía para alcanzar esa satisfacción y que a final de cuentas termina en una insatisfacción, ¿vale? Porque pues es un bloqueo, no deja pasar hacia las demás etapas. Ujú. Ok, ahora el precontacto. Aquí se identifica el objeto relacional con el que se contactará. Estamos hablando otra vez de objeto, ¿no? La deflexión. Aquí el bloqueo que aparece es la deflexión. Y estamos hablando del contacto con objetos sustitutos. ¿Sí? Es decir, no, pues es que yo necesito el cariño de mis padres. ¿Sí? Pero mejor me voy a ir a tomar con mis amigos, ¿no? Entonces va, se toma unas cervezas y con eso satisface esta necesidad de contacto con sus padres, ¿no? No, pues es que necesito el cariño de mi esposa, de mi esposo, ¿no? No, pues mejor me voy a jugar videojuegos, ¿no? Y con eso satisfago esta necesidad, ¿no? O necesito el cariño de mi esposo, ¿no? Y mejor va y se compra una novela de amor, ¿no? O ve la televisión y es una serie de amor, ¿no? Entonces está tocando con elementos sustitutos. No estoy diciendo que hacer todo eso sea sustituto, de amor, sino que el problema está justamente en cuando no tocamos realmente con los objetos que realmente van a satisfacer nuestra necesidad y optamos por ir por objetos sustitutos. Ese es el verdadero conflicto. ¿Ve? No el hacer determinada acción o ver determinado programa o lo que sea. ¿Ve? Ok. Aquí en el contacto se establece el contacto pleno con el objeto satisfactor. Y el bloqueo justamente aparece en la confluencia, cuando en su contacto la persona pierde sus. Y tenemos allá afuera muchas parejas que pierden estos límites, que se entregan por completo y justamente retomando lo que vimos en torno a los mecanismos inconscientes de la pedagogización del objeto, es cuando la persona acepta todo lo que el otro le está inculcando para poder tenerlo controlado, tenerla controlada, ¿sí? Porque se pierden los límites. En ese contacto con la otra persona, perdemos nuestros límites y dejamos que el otro nos controle, que nos pedagogice, ¿sí? O pues, que se aproveche de nosotros, ¿no? Entonces, siempre en una relación de pareja hay que tener bien claros los límites de quién es el otro y quién soy yo. Ya lo hemos visto anteriormente. Una pareja son tres entidades. En el caso de heterosexuales, claro, ¿no? La mujer, el hombre y pues la propia pareja, ¿sí? Si no están esas tres entidades bien diferenciadas, estamos hablando de una posible confluencia, ¿sí? En la que todos los miembros de la pareja se están vinculando tanto que están perdiendo sus límites. No pueden salir a hacer sus propias cosas, no pueden salir con sus propios amigos, no pueden hacer sus propias actividades, algo que justamente vimos cuando estábamos hablando de terapia sistémica con la indiferenciada masa del ego familiar. Cuando las familias no están diferenciadas, justamente, y lo planteamos desde este punto gestáltico, pues están en confluencia, no están diferenciadas, han perdido sus límites. ¿Vale? Ahora, el postcontacto. Aquí hay una desenergetización. ¿Vale? Si hubo una gran energetización a partir de la movilización, que continuó después con la acción, con el precontacto y el contacto real, en el postcontacto se desenergetiza el individuo, el organismo. ¿Sale? Y entonces es cuando aparece la búsqueda del reposo y hay una asimilación de esta necesidad
Y es una asimilación que tanto es cognitiva, pero también es fisiológica. Estamos hablando, por ejemplo, del hambre, ¿no? De la alimentación. Hay una asimilación, el cuerpo internamente está generando sustancias para digerir ese alimento. Y lo mismo pasa en el aspecto emocional. Hagamos una analogía y hay algo en nuestra emotividad, hay unos entes, hay unas partículas emotivas, por así llamarla, que están procesando todo esto y están nutriendo nuestra autoestima, nuestra claridad emotiva, ¿vale? Nuestra resiliencia y la están ahí procesando. ¿No? Pero para ello debe haber un reposo. ¿No? Y aquí en el postcontacto es cuando se aliena la experiencia, cuando se separa el individuo de la experiencia, ¿vale? Porque cuando hay un bloqueo en esta etapa de postcontacto, estamos hablando de una fijación. Y aquí estamos recordando la experiencia una y otra vez, de forma repetitiva. Y aquí no se establece la alienación con la experiencia. Estamos diciendo que en este punto, en el caso de las parejas, estamos viendo que la persona se clava tanto con la persona que no deja de pensar en ella, en él, que incluso terminan, pero sigue pensando, sigue ensimismado en continuar la relación y va y vuelve a buscar a la persona y vuelven a establecer la relación de pareja y pasa otra vez el ciclo y se vuelve a romper en la relación de pareja, pero siguen pensando una y otra vez y vuelven a establecer otra vez contacto y vuelven a vincularse. Entonces no se da la sensación real del post-contacto, ¿sí? Están fijados. Es algo y es la forma por la cual la Gestalt justamente explica estos desórdenes obsesivos compulsivos, ¿vale? Por no llamar trastornos, pero sí desórdenes obsesivos compulsivos. ¿Vale? Entonces, la persona está fijada en eso que pasó, no se logra desprender de ello. ¿Uh? Después del poscontacto, aquí el modelo de Salama nos dice hay una indiferenciación creativa, un estado de equilibrio momentáneo. ¿Vale? Y es el que permite justamente la creatividad. Una vez satisfechas todas nuestras necesidades, es cuando se da justamente pues, nuevas cosas, ¿no? Cuando no estamos gastando nuestra energía en satisfacer esas necesidades y esa energía mejor la desarrollamos en crear cosas, ¿vale? Ok. Y bueno, ya para terminar, pues vamos a analizar cuál sería pues, una adecuada estrategia de intervención, contemplando todos estos puntos que hemos estado analizando. Ok. ¿Cuál es la secuencia que deberíamos realizar para poder establecer una intervención? A lo largo de todos nuestros programas, llámese terapia de pareja, llámese hipnosis clínica, llámese atención al consumo de sustancias, llámese actualizaciones en psicoterapia, cualquiera de nuestros programas siempre va a tener dentro de sus sesiones justamente procesos de intervención, la forma por la cual aplicamos todo esto. ¿Vale? ¿Y cuál es la estrategia? Primero, evaluamos. ¿Cómo evaluamos? Me parece que una muy buena herramienta de evaluación es el ciclo de la experiencia. Podemos hacer preguntas, ¿sí? Ir haciendo indagaciones y de aquí, por ejemplo, podemos aterrizar incluso quienes trabajen con el modelo gestáltico, justamente con el trabajo con los sueños. ¿Sí? Es una muy buena herramienta. No es la interpretación básica psicoanalítica, sino es el modelo gestáltico. ¿Vale? Allá en nuestra página de YouTube, ahí van a encontrar una clase justamente de integración sistémica donde trabajamos la cuestión del trabajo con los sueños, ahí la pueden revisar. ¿Vale? Entonces pueden hacer una estrategia similar o bien pueden hacerlo con dibujo libre, pueden hacerlo con el propio diálogo socrático, ¿vale? El cual pues, es el diálogo base del proceso psicoterapéutico, las preguntas, nosotros complementamos, cuestionamos, debatimos, ¿vale? Y en esos debates, en esas respuestas que los consultantes van dando, seguramente van a aparecer ciertas pautas de los tipos de bloqueos que van a aparecer. Y por ejemplo, dicen, no, pues es que nunca he podido ya terminar una relación de pareja y estar solo, ¿no? Y entonces el consultante le podemos decir, ok, nunca has podido estar sin una pareja durante un periodo prolongado de tiempo. Y el consultante puede decir, no, una vez que termino yo debo estar con otra persona. ¿Sí? ¿Qué tipo de bloqueo estamos hablando? Pues justamente una fijación o, en caso, una postergación, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este discurso que los consultantes puedan evocar, justamente van a aparecer los bloqueos. O puede que el consultante pueda llegar a decir, no, pues es que
tengo este problema con mi pareja, pero no lo puedo resolver directamente con ella, no lo puedo hablar, entonces mejor yo me lo voy a tomar, ¿sí? Estamos hablando que la cuestión está ahí con la deflexión, ¿vale? Estamos estableciendo contacto con objetos sutiles, ¿vale? Entonces, a cada planteamiento que el consultante va diciendo, podemos encontrar un tipo de bloqueo, ¿vale? Y esa es la primera parte, la evaluación, ¿vale? Después podemos establecer el tipo de relaciones con el objeto primario. Podemos preguntar pautas de su historia, de su historia familiar. Podemos preguntarle justamente cómo se llevaba con su mamá, cómo se llevaba con sus papás, cómo se llevaba con sus primeros cuidadores, no únicamente mamá y papá, sino que hay objetos primarios mucho más desarrollados, ¿sí? No tan básicos. Están nuestros primeros cuidadores, están nuestros primeros maestros, maestras, nuestros tíos, nuestros abuelos, todos esos son objetos primarios, ¿sí? Que se establecieron en un periodo corto de nuestra vida. Claro, la base siempre va a ser mamá y papá, pero pues va a haber otras secuencias mucho más complejas y que otras personas van a dar pautas distintas, ¿vale? Va a haber mucho más conciencia. ¿Vale? Entonces no se limiten únicamente a los objetos base, a mamá y papá, sino que vayan preguntando otro tipo de relaciones, incluso relaciones actuales. ¿Y cómo te llevas con tus compañeros de trabajo? Cuéntame. No, pues con unos me llevo muy bien, con otros no. Cuéntame, ¿cómo es esta relación con los que no te llevas bien? ¿Cómo es? ¿Por qué no se llevan bien? No, pues es que uno es muy mandón. ¿Mm? Ahí estamos hablando la reminiscencia del objeto primario. Ahí está. ¿Vale? Todo lo que diga el consultante es motivo de análisis. ¿Vale? Es motivo de asimilación, de analogía, de simbolismo. Entonces no descarten nada. Ahora, podemos establecer ya en el caso de la cuestión de la pareja, justamente los procesos que tuvo de idealización, desilusión. Y quizá el consultante pueda llegar a decir, no, pues es que yo tuve una pareja y realmente pues una pareja perfecta y estamos hablando que se quedó en la idealización. ¿Sí? Y podemos indagar y podemos hipotetizar que las demás parejas han sido contempladas con esa idealización y han sido terribles, ¿no? Y entonces podemos preguntar y decirle, ok, ¿qué hay dentro de esa idealización? ¿Sí? Que no aterrizó a la desilusión. Y entonces aquí podemos desarrollar una estrategia de hipnosis clínica en la cual podemos hacer una imaginación guiada en donde aparece con esta persona y quizá ahí aparezca la desilusión, ¿no? Y justamente desarrollar una desilusión con base a ese planteamiento que el consultante está diciendo, ¿no? Y así resolvemos esa desilusión, pero esa idealización y las relaciones posteriores pueden llegar a ser mucho más auténticas, ¿no? Ese es un mecanismo inconsciente, aunque también lo podemos hacer desde el punto de vista conversacional, ¿sí? Es decir, bueno, y cuéntame, ¿alguna vez has sentido este tipo de idealización? No, pues sí, con esta persona. ¿Y si lograste tener una desilusión? Sí, claro, pasó esto. Pues imagina que todo esto que no pasó, realmente pasó con tus demás parejas, ¿sí? Entonces, realmente no es tanto que fuera una pareja perfecta, sino que no tuviste la oportunidad de que se sucediera la desilusión, ¿no? Entonces, lo importante, y aquí aterrizamos a la psicoeducación, lo importante es las decisiones que tú vas tomando, el trabajo que tú vas haciendo personalmente, los vacíos que vas llenando en tu propio trabajo psicológico, psicoterapéutico, ¿vale? Y sobre todo, la decisión de amar, ¿vale? Me parece que en lo personal me gusta contemplarlo de esa forma, que el amor es una decisión, ¿sí? Vamos nutriéndola constantemente, no es algo que se deja al aire, porque muchas veces esa idealización aparece también en las parejas, de que el amor pues es algo que tiene que suceder y es auténtico y aparece sin ganas, ¿no? Y aparece por añadidura, ¿no? Pero en realidad el amor es una decisión, es algo que se va nutriendo, es algo que en algún momento baja, pero es una decisión volver a intentar a subirlo, ¿vale? Es un ir y venir también de sustancias químicas en donde fortalecemos y por las situaciones contextuales vuelve a bajar la intensidad, pero no dejamos caer esa intensidad y volvemos a partir de nuestra decisión, volvemos a incrementar. A partir de nuestra voluntad, de nuestras acciones, hacemos cosas para volver a incrementar un viaje de pareja. Estamos hablando de una cena romántica o pues, otras cosas que es parte de nuestra voluntad y nuestra decisión hacerlo para incrementar esta sensación de amor. ¿Vale? Todo esto, pues aterrizamos a estas dinámicas entre idealización y desilusión, ¿no? Ahora podemos establecer o entender las estratagemas contra el rompimiento del ideal. Me parece que una de las más
más drásticas, pues es la pedagogización del objeto. Me parece que vamos a encontrar muchas parejas, sobre todo hombres, que buscan pedagogizar a sus parejas y las tratan de controlar, ¿sí? Y las tratan justamente de jugarles la cabeza para evitar que salgan, para evitar no sé, que descuiden la casa, entre comillas, ¿no? Refiriendo a algunas palabras textuales que muchos llegan a decir, que abandonen a los hijos, que se vayan con otro, ¿no? O que anden de locas, ¿no? Todo ese tipo que ya conocemos que va a aparecer en muchos hombres, parejas, ¿vale? Entonces hay que identificarlas y hay que romperlas. ¿Cómo? Más que trabajando con él, trabajando con ella, con sus metas, con sus objetivos, con su autoestima y sobre todo con sus límites, ¿vale? Bueno, y ya el trabajo individual, recordemos que es común, como ya lo vimos al inicio de nuestro programa, es común que en terapia de pareja se pueda convertir en una terapia individual. Y entonces en este trabajo individual podemos desarrollar pues este trabajo con los bloqueos de la experiencia, poder desarrollar pues nuevas estrategias pues para romper esos bloqueos, ¿no? Trabajo con los sueños, trabajo con arte terapia, ¿vale? Establecimiento de objetivos profesionales, trabajo con programación neurolingüística, un montón de herramientas que tiene la psicoterapia para poder trabajar con este tipo de bloqueos, ¿no? Y que muchas veces sale incluso del planteamiento gestáltico, ¿no? Y ya, bueno, por último, pues lo que habríamos de trabajar también es la reestructuración de la dinámica sistémica. Estamos hablando que pues Em, hablando de los límites, precisamente, ¿no? Pues ahí estamos viendo que hay familias muy entrometidas, pues hay que plantear los límites con esas familias entrometidas, porque recordemos que esas familias entrometidas, esos miembros entrometidos de otras familias o de nuestra propia familia, son los que llegan a confirmar y reafirmar, pues, estas idealizaciones del objeto, ¿no? No, pues es que mira cómo está tu mujer, a dónde se va, mira, a qué horas llega de trabajar, mira a tu mujer que no sabe cocinar, ¿no? Son fortalecimientos de la idealización del objeto. Entonces, hay que romper todo eso y hay que establecer bien los límites entre lo que es la pareja, la familia nuclear y lo que es la familia extendida. Y hay que mandar lejos a la familia extendida para que no estén inmiscuidos en todos los procesos familiares y generen triangulaciones. Que recordemos que las triangulaciones, cuando no son neutrales, son completamente disfuncionales. ¿Vale? Entonces hay que evitar las triangulaciones y hay que fortalecer la vinculación entre los propios miembros de la familia, ¿vale? Para poder, pues, establecer una buena salud de las retroalimentaciones que hay entre ellos. ¿Vale? Y bueno, pues estas fueron algunas referencias bibliográficas que yo he utilizado. En lo particular, yo les recomiendo en gran medida este texto de La pareja humana, su vida y su muerte, que es de Jean Hallenau, y que es la editorial es Fondo de Cultura Económica, muy fácil de encontrar. Un texto no tan fácil de encontrar, que ya hemos analizado anteriormente, es de Fundamentos de Terapia Familiar, de Lynn Hoffman, y bueno, este texto también que es muy adecuado, que es Psicopatología de la Vida Amorosa, pequeño librito, muy breve, pero que también nos da la pauta para poder entender mecanismos inconscientes y sociales también en torno a la pareja. Entonces, pues ahí les recomiendo esta bibliografía y pues muchas gracias por estar en esta sesión.